Hola, ¿cómo están? Continuamos con lo que es el curso de catequesis de la doctrina cristiana católica, curso superior del padre José de Arbe. Como ya hemos mencionado, pues este curso lo puedes localizar completo conforme lo vayamos subiendo a lo que es el portal de youtube.com/supercatólico. En este caso vamos a hablar acerca, como quinto tema, acerca de las propiedades de la fe. Y aquí en la pregunta número 30 nos dice el padre, ¿cómo ha de ser nuestra fe? Y nos dice los puntos esenciales que debemos de considerar. Dice, nuestra fe debe de ser, número 1, universal. Número 2, firme. 3, constante. Y número 4, viva. Y aquí nos va desglosando él estos puntos que tenemos que ir analizando en este momento. Dice, ¿cuándo es universal nuestra fe? Nos dice la pregunta 31. Nuestra fe es universal cuando, sin exceptuar cosa alguna, creemos todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia Católica nos propone como cosa de fe. De consiguiente, a nadie le es lícito admitir a su antojo, en calidad de esenciales, algunas de las verdades reveladas y desechar las demás como accesorias, porque esto sería suponer que Dios también había revelado cosas falsas y pensar así de Dios es precisamente blasfemar. El que solo cree lo que a él se le antoja no tiene religión, pues en realidad no cree a Dios, sino a sí mismo. Me nace una reflexión que estaba analizando la otra vez, de que muchas veces nosotros consideramos a nuestra fe, a lo que Dios nos dice, como que se tratara de un menú, como cuando vamos a un restaurante y hay un menú. Y yo entonces selecciono o escojo aquellas cosas que me son agradables y las cosas que no me son agradables simplemente no las adquiero. Así como nos dice el Padre, precisamente tenemos que analizar que el plan de Dios y el desarrollo de cada una de las cosas que nos pide que nosotros hagamos, que lo hace, aclaramos, por amor, no nos hace pensar que podamos escoger lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por ejemplo, aquel que dice, no, pues a mí no me gusta confesarme, es decir, me gusta ir a misa, me gusta participar de la iglesia, pero no paso a la comunión porque no deseo confesarme. O a lo mejor aquel que dice, sí, me gusta sobre la Virgen de Guadalupe, me gusta ir a los rosarios, me gusta ir a la misa de celebración, pero ojo, no me gusta las otras celebraciones o no me gusta realizar ciertas cosas. Cuando nos ponemos en ese plan, en esa situación, estamos, como aquí dice, pues condicionando a Dios, diciéndole, bueno, estoy de acuerdo con lo que me dices, pero no con todo. Solamente estoy de acuerdo con las cosas que a mí me convienen, que a mí me satisfacen. La pregunta número 32 nos dice, ¿cuándo es firme nuestra fe? Y el Padre nos responde, nuestra fe es firme cuando creemos sin dudar. Por más que digan los incrédulos, el hecho es que entre la fe y la ciencia, hijas ambas de Dios, no puede haber nunca contradicción, y siempre que tal cosa nos pareciera y no supiéramos resolver por nosotros mismos, debemos humillar nuestra corta inteligencia ante la eterna sabiduría y adherirnos inquebrantablemente a la fe, convencidos de que Dios no puede engañarse, pero si nosotros, que somos miserables criaturas llenas de ignorancias y sujetos al error. Y aquí nos dice en el libro como ejemplo Abraham, que es recompensado por su firme fe, o Moisés y Aarón, castigados precisamente por haber dudado. Recuerdo también como en la cita bíblica, ¿verdad? Cuando dudó el padre precisamente de San Juan, si no me equivoco, ¿verdad? Pues ahí lo que ocurrió fue que él dejó de hablar y tuvo que escribir y decir Juan es su nombre. Esto es porque la duda ante Dios, ante las cosas de Dios, pues simple y sencillamente nos hace pensar que nosotros no tenemos esa fe y no tenemos esa confianza. Ahora bien, cualquiera de nosotros puede dudar en primera instancia ante algún hecho, ante alguna situación. Por ejemplo, cuando de repente viene a nuestra mente, ¿está Jesús en la hostia consagrada? Eso pudiera parecer en primera instancia como algo muy terrible porque no podemos poner en duda, pero el ser humano con sus limitantes puede también caer en esas confusiones.
Sin embargo, después de analizar las cosas, después de darnos cuenta que sin duda alguna Jesús está en la hostia consagrada, en tiempos actuales, en los milagros eucarísticos que pueden visitar en este canal de Supercatólico, o simple y sencillamente al analizar que Jesús dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, entonces ahí nos damos cuenta que esa duda tiene que irse, porque no podemos dudar acerca de las verdades que Dios nos ha revelado. En el número 33, por ejemplo, nos dice, ¿cuándo es constante? Acuérdense que ese es el otro punto, es el tercer punto que tenemos que analizar. ¿Cuánto es constante nuestra fe? Y dice el Padre, nuestra fe es constante cuando estamos dispuestos a sacrificarlo todo, aún la vida misma, antes que apostarlos de la fe. Y aquí habla de ejemplos de los tres hombres hebreos, Sidrac, Misac y Abednego, que nos dice Daniel capítulo 3 versículo 18, los santos mártires. Decía que nada temían a los que mataba el cuerpo y no pueden matar el alma. Teme antes al que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Esto está en el Evangelio de San Mateo. La firmeza en la fe se refiere al fundamento en que la fe descansa, que es la veracidad de Dios. La constancia de la voluntad firme y resuelta de no abandonarla jamás. Negar una u otras verdades de fe se llama herejía. Negar toda la fe es como con el nombre de apostasía. Todo aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, sino que se aparta de ella, no tiene a Dios. Eso está en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Y en los tiempos actuales, pues sin duda alguna que es precisamente esto lo que podemos analizar. Vean cómo este libro, aunque es antiguo, tal como la palabra de Dios, se vuelve nuevo, se vuelve actualizable. En tiempos actuales, entonces, la constancia de nuestra fe es lo que viven o lo que han sufrido muchos hermanos de nosotros en los lugares de persecución religiosa, en aquellos lugares donde pues ha habido muertes incluso por la persecución religiosa, y que todos estamos enterados de estos hechos en diferentes países, por el extremismo islámico, por ejemplo. Entonces, estos son simple y sencillamente muestras de la constancia que debemos de tener en nuestra fe. Y como cuarto punto, muy interesante, es que nos dice de que dentro de esto nos pregunta qué cosas lleva a la apostasía de la fe. Dice, la apostasía de la fe nos lleva, primero, el orgullo y la cavilación presuntuosa y temeraria sobre los misterios de la religión. Segundo, el descuido de la oración, ojo, y además deberes religiosos. Tercero, el espíritu mundano y una vida viciosa y en especial deshonesta. Cuarto, la lectura de libros o periódicos irreligiosos e impíos. Y quinto, todo trato demasiado familiar con personas que se burlan de la religión, con incrédulos y con todos aquellos que se ponen en peligro nuestra fe. Vean qué interesante está esto. Por ejemplo, como el cuarto punto, pues podría mencionarle que una vez a un joven le comentaba que no leyera cierto libro porque le iba a confundir en la fe. Y él decía que bueno, que él estaba muy bien preparado y que ya sabía de qué es. Tristemente, pues alguna situación por ahí de su vida católica se volvió un poco distinta, ¿verdad? Pero no hemos de juzgar, sino simplemente debemos de tener cuidado de lo que leemos, cuidado de lo que vemos. Y en el otro punto también aquí quiero mencionar acerca de lo que es el trato familiar con personas que se burlan de la religión. A veces se vuelve un poquito o se puede volver un poco incómodo cuando estás en tu lugar de trabajo y de repente hay alguien que está criticando la fe. Si saben que tú eres una persona que profesa la fe en Cristo, la fe católica sobre todo, pues entonces se vuelve un poco incómoda la situación. Pero nosotros tenemos que defender nuestra fe a través de lo que es nuestro testimonio sobre todo, pero si fuera necesario también hablar algo en esa plática. Y sobre todo nos dice aquí, nos da a entender en lo que es este libro, alejarnos precisamente de ese ambiente. Es importante analizar que en ese ambiente en donde no está la fe o en donde pues se burlan de la fe, a veces representa nuestro trabajo y no podemos alejar completamente, pero sí podemos un poquito marcar los límites de esta situación. Y aquí como ejemplo nos dice: yo glorifico, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has venido a encubiertas todas estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeñuelos. También se nos viene una cita bíblica relacionada que dice: os será quitado a vosotros el reino de Dios y dado a las gentes que rindan fruto. Y en la tercera dice: te recomiendo, hijo Timoteo, que tengas la buena conciencia, la cual por haber desechado en sí algunos vinieron a naufragar en la fe.
Y la número 5, que es interesante, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con pieles de oveja, mas por dentro con lobos voraces. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de aquellos falsos profetas que incluso pudiéramos encontrar dentro de nuestra fe. Por eso es importante que analicemos siempre de tratar de que toda la persona que esté predicando el evangelio, en este caso un servidor que soy catequista, tratar siempre que no se desapegue nunca a lo que es las Sagradas Escrituras, a lo que es el magisterio de la iglesia, porque todo esto, sin duda alguna, ya sea con o sin dolo, perjudica a otras personas. Y la última pregunta que vamos a analizar, precisamente de los puntos que acabamos de mencionar, de las propiedades de la fe, es: ¿cuándo es viva nuestra fe? Y dice el libro: nuestra fe es viva cuando vivimos conforme a la fe, evitando lo malo y practicando el bien como la fe lo prescribe. Bueno, analizando esto, pues nosotros tenemos que hacer viva nuestra fe, hacerla vivencial. Nuestra fe no puede estar reducida solamente a un libro o a alguna situación. A pesar de que nosotros tenemos muchas limitantes, de que caemos muchas veces en los mismos pecados, en las mismas faltas, pero tenemos que tratar de luchar porque esta fe sea actual. Y cuando nosotros estamos decaídos, desanimados, tristes, cuando existe ese desierto de fe o de esperanza en nosotros, es cuando debemos de volverlo a intentar. Y en las Sagradas Escrituras nos dice: como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto nos dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. De tal manera que a veces algunos hermanos dicen: bueno, pues simple y sencillamente soy salvo, es decir, ya Dios ha pagado con su sangre mi salvación. Efectivamente hemos sido salvados y redimidos por Dios. Pero aquí nos es muy claro, como nos dice Santiago. Dice: así también la fe sin obras está muerta. Es decir, no puede ser que nada más porque yo diga Jesucristo, Jesús es mi Salvador, porque diga el nombre de Jesús, ojo que también en las Sagradas Escrituras los dice, pero no podemos agarrar solamente lo que nos conviene, lo que dijimos al principio. No puedo agarrar solamente la parte que me conviene de la cita bíblica, sino tengo que leer la Biblia y darme cuenta que más adelante está esto. Si yo analicé una parte del evangelio que dice que nosotros con solo proclamar el nombre de Jesús vamos a estar salvados, efectivamente, pero aquí, repito, dice en Santiago, nos dice: así también la fe sin obras está muerta. Es decir, nosotros tenemos que apegarnos a eso. Jesús vino a salvarnos, estamos salvados, sí, pero falta algo de parte de nosotros. Jesús hizo su parte, vino a salvarnos, vino a redimirnos y a ofrecernos el cielo. Pero imagínense una persona que viene y dice: como ya estoy salvado, pues me voy a acostar, no voy a hacer nada, no voy a luchar, no voy a hacer absolutamente nada, me acuesto a dormir todo el día, total, al final me voy al cielo. Y eso algunos hermanos tristemente tal vez no lo han analizado y piensan que no tiene importancia portarse bien, portarse mal, o incluso hacer algún tipo de obra que nos pueda beneficiar. Y para terminar nos dice la aplicación práctica, dice: evita cuanto puedas todo lo que pueda poner en peligro tu fe, sobre todo la cavilación presuntuosa sobre los misterios de la religión, la lectura de libros o escritos malos, allá podemos incluir películas y muchas cosas más en la actualidad, y el trato de personas incrédulas o viciosas. Y nos trae una frase pues mundana, ¿verdad? Pero que nos dice mucho, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Esperamos que este tema, que es el número 5, también les sirva a ustedes como parte de los otros temas que estamos analizando de lo que es el Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior, cristiana católica, del Padre José de Arbe. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Gabriel, que es catequista, invitándoles a que próximamente escuchen el tema número 6, que va a ser Confesión de la Fe, señal de la Santa Cruz. Muy bien, esperamos que les haya sido de su agrado, que lo compartan a los demás y que nos sigan escuchando y viendo los videos del canal de youtube.com/supercatólico. Hasta luego, Dios les bendiga.